y estamos frente a una justicia tan independiente que se permite condenar a quien todas las encuestas dan como el ganador en las próximas elecciones, o estamos hablando de una justicia a la mano, a la forma de algún sector político que le impide quizás a Lula da Silva presentarse en las próximas elecciones. Esta inquietud, este intríngulis que no tiene solución, se lo trasladamos a Gabriel Puricelli. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, tal vez en Brasil estén sucediendo las dos cosas. Dos de los tres jueces que condenan, que agravan la condena contra el expresidente Lula ayer, fueron nombrados por el gobierno del Partido de los Trabajadores del propio presidente Lula. Al mismo tiempo, hay una clara selectividad, al menos en el juez de Curitiba, el juez de primera instancia, Sergio Moro, que se ha movido con independencia de la jurisdicción, ha tomado el caso de Lula por un supuesto crimen que se comete en San Pablo, fuera de su jurisdicción, por una serie de argumentos legales bastante difíciles de comprender, lo toma aún estando en un estado diferente, produciendo esta condena, y hay casos en los que procesos que estaban mucho más avanzados, con pruebas, que en este caso no se ven o no son fáciles de comprender en la argumentación del tribunal, tomaron mucho más tiempo que el proceso que está tomando con Lula. Entonces, efectivamente, hay un comportamiento de los jueces que es independiente del poder político, pero al mismo tiempo también, en el caso particular de Lula, está habiendo una premura en la condena que no se verifica en los casos de políticos de otros partidos que están siendo perseguidos penalmente también, pero los plazos de cuyo proceso son mucho más lentos que los del presidente Lula, y acá es donde aparece la pregunta de si el proceso judicial no está siendo también acelerado por una intencionalidad de impedir, como lo dice el propio Partido de los Trabajadores, la candidatura de quien es hoy a todas luces el candidato favorito para las elecciones de octubre en Brasil. ¿Y qué impacto tiene esto en la sociedad, esta determinación que, como bien lo marcabas vos, no solamente ratificó, sino que fue más allá, profundizó el tema de esta condena al expresidente Lula? Bueno, en primer lugar, produce la continuidad de esta inestabilidad política que Brasil está viviendo prácticamente desde el inicio del segundo mandato de Dilma, luego con su cuestionada destitución por el Parlamento. Es decir, que Brasil sigue en la incertidumbre política, una incertidumbre política además que ahora se proyecta sobre todo el próximo mandato presidencial, porque si está en cuestión el candidato que todas las encuestas indican que podría ganar una eventual primera vuelta, estamos frente ya a una crisis adelantada de legitimidad de las próximas elecciones. Más allá de la validez o no jurídica de la condena del presidente, el hecho es que la primer minoría, y con gran holgura política en Brasil, hoy está representada por este expresidente que está siendo condenado. Tiene una popularidad que es prácticamente imposible de transferir a otro candidato, es decir, que si su partido lo reemplazara, no habría, indican también todas las encuestas, una traslación inmediata de votos, con lo cual Brasil le estaría sumando a la crisis política que ya tiene, con el presidente hoy más impopular de su historia, apoyado solo por el 4 o 5% de los brasileños, Michel Temer, iría hacia un periodo presidencial donde, si fuera prohibida la candidatura de Lula, sería una competencia de enanos y de candidatos presidenciales con mucha menos legitimidad que el expresidente. Es interesante lo que estás marcando, Gabriel, porque la historia marca que cuando se vive un proceso electoral con una sensación, y lo remarco entre comillas, sensación de proscripción judicial hacia un candidato, ese candidato termina siendo victimizado, y esa victimización por lo general aumenta la popularidad de quien está impedido de poder presentarse, y el legado que él puede entregar al ungido
representante que pueda presentar el Partido de los Trabajadores, daría la sensación de que gana, pero vos decís que ese escenario no existe en este momento. Bueno, las encuestas no indican que haya un candidato que pueda expresar el Partido de los Trabajadores o los partidos aliados del Partido de los Trabajadores que pueda tener automáticamente una transferencia de los votos de Lula. Los votos de Lula, más bien, indican las encuestas, se repartirían entre distintas candidaturas, incluida alguna candidatura que pueda tener el Partido de los Trabajadores. Pero, por cierto, se verifica esto que vos estás planteando. La candidatura de Lula arranca por ahí por cerca del 20% de la intención de voto cuando comienza el proceso a cargo del juez Sergio Moro y remonta hasta el 36% que indica Datafolia, si nos atenemos a los números de esa encuestadora que publica sistemáticamente cada 2 meses encuestas de intención de voto, duplicó su intención de voto a lo largo de este proceso judicial. Lo que es evidente es que a Lula hace un año lo acompañaba exclusivamente la base electoral dura del Partido de los Trabajadores y hoy en intención de voto lo está acompañando una porción mucho más amplia del pueblo brasileño que se identifica en algún punto con esta narrativa que plantea el Partido de los Trabajadores de respecto de que esto es una persecución centrada en el ex presidente. Y obviamente la debilidad que se reitera ayer de los argumentos jurídicos para la condena van a seguir alimentando este argumento de la persecución mientras no aparezca un título de propiedad que lo vincule efectivamente al presidente Lula a ese departamento, mientras la propia condena habla de actos indeterminados que en el propio expediente judicial no se pueden nombrar, no se puede decir cuáles son los hechos de corrupción, sino que hay una acusación genérica de un Estado sistémico de corrupción que sin ninguna duda existe en Brasil y existía antes de Lula, existió durante su gobierno, pero que no necesariamente son actos que se le puedan imputar individualmente a él como lo requiere un proceso judicial. Gabriel, antes de despedirte y apelando a tu poder de síntesis, no queríamos dejar de preguntarte que si nos podés brindar un panorama muy general, muy escueto sobre qué es lo que sucede en Venezuela con estas elecciones adelantadas, ¿no? Bueno, el presidente Maduro está tratando de aprovechar una situación de gran desorden en la oposición, de mucha división en lo que es o fue, no sabemos si lo tenemos que decir en tiempo presente o en tiempo pasado, la mesa de unidad democrática, que se presentó dividida a las últimas elecciones municipales. Y aprovechando esa circunstancia de desorientación y división en la oposición, está tratando de acelerar un proceso electoral, especulando con que a pesar de su propia impopularidad, las divisiones en la oposición le regalen una futura reelección. Sobre Venezuela. Ha bajado la mirada y la atención internacional, un poco de intensidad se nota y eso evidentemente se traslada a la política interna, ¿no? Bueno, algo de eso hay, pero yo diría que son más bien factores de la política interna lo que está decidiendo esto y por supuesto que el deterioro de la situación del acceso a alimentos, de la situación de dislocación económica que se vive en Venezuela, también le sugieren al propio gobierno adelantar las elecciones porque la situación económica, lamentablemente, pero casi sin lugar a dudas, en Venezuela van a estar peor después del 30 de abril, que es la fecha límite que se han puesto para realizar las elecciones, que antes. Entonces estos dos factores creo que son los decisivos. División de la oposición y adelantarse a un mayor deterioro de la situación económica. Bueno, está complicado el barrio, ¿no? Totalmente. Está complicado el barrio grande de Brasil, Así Venezuela. Es. Bueno, ahí estamos. Gracias. Nos despedimos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.